Muy buenos días, estoy en el puerto de Algeciras. Voy a embarcar en este ferry de Balearia, que es el Wasa Express. Gracias Balearia por echarme una mano en este viaje. Y nos vamos a Dakar. Os he estado dando mucho el tostón por redes porque hoy empieza un viaje en el que tengo nervios, algo de miedo, respeto, y a ver qué tal se nos da hoy la aventura. A ver, pues... Gracias. Estamos embarcando. Aparcarla. Ahí está el ascenso. Taran, tan, tan, tan. Llamamos al ascensor. Ahí estamos. Y vamos a salir abierta a ver cositas. Pues nos despedimos de España. Ya estoy en el barco. Ahí está Balearia, que gracias por echarme una mano en el viaje. Y nada, una horita hasta Tánger y empezamos a bajar a aquí. Nos marchamos ya. Por ahí adelante puede toda la maquinaria de ahí. Nos espera una nueva aventura. Chao, Algeciras. Later. Nunca había pensado que iba a salir entre camiones. Ahí está la motilla. Yo creo que es la primera vez que salgo pronto un ferry. Pues ya estamos en Marruecos. Vamos a salir y declarar la moto, que hay que legalizarla aquí. Tenemos ahí solo hombre. Llevamos los carteles verdes todo el rato. Bienvenidos a Marruecos. Pues hoy voy a dormir en una localidad al sur ya de Tánger ciudad que se llama Asila o Arcila en castellano, en un camping. Vi por Google Maps que tenía buenas reseñas más o menos y a ver qué tal. Porque dicen que el terreno es muy arcilloso si llueve, pero no llovió ayer, lo estuve mirando, no ha llovido hoy. Así que veremos a ver. Bueno, pues ya hemos pasado el trámite de entrar a Marruecos. La verdad que ha sido muy fácil. Manda un papelito que es como el permiso temporal de la moto, para cuando me vuelva tener recuerdo que la moto es mía, que no me la estoy llevando aquí, importando y esas cosas. Si estamos en Marruecos, por fin. Yo pensaba que esto no iba a llegar nunca, tanto tiempo preparándolo. Hace muy buena temperatura, hace 17 grados, está muy bien. No sé cuál es la velocidad máxima de aquí. Estoy yendo a 100. Supongo que será por ahí, pero te juro que no he visto un... Ah, mira, el primer cartel que veo. Espera, esto es la salida, 60. Ya estoy en Asila. Me ha pasado una cosa muy curiosa, no quería grabar por privacidad del hombre. He ido a pagar el peaje con tarjeta, viva mi mente europea, y me ha dicho que no, pero me ha dejado pagar en euros y me ha devuelto el cambio en dirhams. Y yo, chapo, y cambio legal, o sea, no... Cuando al fútbol, puestos callejeros, restaurante. Tenía que haber entrado por el otro lado. Estoy buscando el camping. Y dice que sí, el mini market. Hi, bonjour. Is possible one night with tent? With what place? We are, Well, stay here if you want this place, like okay. two motors there. Perfect. If you want to belong here, as you like. I prefer here. This here, this. Pues nos despedimos ya del camping. Nos despedimos. Pues hoy la ruta vamos a ir casi, vamos a atravesar el Atlas. Va a ser un poco aburrida la primera parte, son 600 y pico kilómetros hoy. Ayer estuve mirando y me voy a saltar una etapa al haber madrugado, porque tenía una etapa hacia la costa de 200 y pico kilómetros, pero digo, mira, me levanto pronto, me quito una por si acaso luego tengo problemas para pasar las fronteras de Mauritania y compañía, y me quito una etapa de bajada.
Entonces voy a bajar por autovía y luego me meteré a cruzar el Atlas por la famosa carreterita que atraviesa el Atlas. Hace poco nevó, o eso leí en las noticias, así que tiene pinta de que va a estar muy bonita. Pues estoy llegando ya a Marrakech después de no sé cuántos mil millones de kilómetros de autovía. Creo que son mira, ya he hecho unos 500 kilómetros porque he salido a 640 y según el destino me quedan 146. Estoy reventado hoy de tanto kilómetro, pero bueno, yo creo que es buena decisión saltarnos un poco. Esa es que era una etapa muy corta, 200 kilómetros, y levantándome pronto como me he levantado era factible. Ahora el plan, vamos a entrar a Marrakech por la parte norte, atravesaremos Marrakech por una especie de circunvalación que tienen y ya bajaremos, subiremos el paso del Atlas. Es el más caro que he pagado, 80 dirhams, que son 8 euros, pero llevo no sé cuántos mil kilómetros aquí. ¡Epa! Pues estamos entrando en Marrakech. Siempre estoy viendo mucho control policial, está guay, como no la globalización, un McDonald's. Me voy a desviar ya hacia Ouarzazate. Abandonamos la parte norte de Marrakech sin llegar a entrar al casco urbano. No sé si se ve en la cámara porque hay como una especie de calima, pero ahí se ve el Atlas y está nevado. Estoy bordeando Marrakech y esta es la famosa zona del Palmeral. Y la gente se la juega mucho andando por la carretera, macho. Ahí tenemos las cumbres nevadas, todo. Está la carretera más o menos bien, pero hay muchas obras. Estoy a 1446 metros de altura. Mirad qué bonito eso de adelante. Yo creo que no hará justicia la GoPro, pero ahí toda la cumbre nevada, guapísimo. Muy, muy bonito. Están todos los picos nevados, todos. He bajado a un valle y ahora ya nos disponemos me dispongo a subir otra vez para arriba. Bueno, para arriba. Ya sé que sería el segundo paso. Y ahí antes he ascendido hasta 1500 metros más o menos, pero esta vez ascenderé hasta 2150, por ahí más o menos. Hay muchos vendedores vendiendo piedras preciosas, demás de aquí. Tenemos todo el resto de nieve, ¿eh? La carretera está brutal. Oh, qué bonito, qué bonito. Ya estoy prácticamente en lo más alto. Estoy ahora a 2093 metros, terminando ya de coronar el puerto. $2107 metros. La verdad es que cuando la traje pasé no me fijé tanto, pero muy bonito. Con el día espectacular que hace de sol. Pues hemos llegado al Col d'Utticha. Me estoy despidiendo de la carretera esta de la mejor manera, con tramos de obra, tramos de tierra, una arena muy fina suelta que te resbala un montón. De momento la moto no me ha hecho extraño, pero he notado que si hubiera ido rápido me lo hubiera liado. 2164 metros y arenilla esta asquerosa. 2175 y bajando. Así que hemos tocado cielo a 2175 metros. Estoy a 17 kilómetros de donde me voy a quedar a dormir. Hoy he pillado un hotelito. Esta puerta es la que cierran cuando hay nieve arriba. Está inaugurada el 1 de septiembre del 66. Y es la que controla el paso fronterizo. Digo, mejor dicho, el paso de la montaña. Según me comentaron, la primera vez que pasé por aquí hace ya unos años, es si muchas épocas del año sí se queda cortado, hasta que se derriten las nieves o bajan o suben con maquinaria a abrir la carretera. Me quedan 9 kilómetros y va a ser 9 kilómetros infumables.
Pues tenemos un camión ahí de vigas o de bordillos, no sé, es de hormigón, y 2 furgos turísticas. El burrito ahí comiendo. Vamos poniendo fin al día de hoy en la población de Agouim, que es donde he pillado el hotel. Bueno, pues un día más estoy en Agouim y voy a Sidi Ifni, ya en la costa. Voy a coger una carreterita súper pequeña que va bordeando la ladera del Atlas. Ay, hemos echado petróleo, full tank y listo. Nos despedimos y empieza un nuevo día. La verdad es que el pueblo es súper humilde, pero me han tratado muy bien. En esa puerta me guarda la moto. Este es el hotel, que bueno, un hotel muy básico, pero bien. Y vamos ahora a coger la carretera RP. Voy a coger ahora la RP 1510. Eso sí, el paraje va a ser espectacular, mirad qué montañacas nevadas tenemos delante. Tengo la sensación de que alguien me va a llevar puesto. Una cosa curiosa del parking, me ha dicho el del hotel que le dieron una propina y le he dado 10 dirhams, es decir, menos de 1 euro por guardarme la moto. Pues mira, si el hombre se ha llevado un dinerillo por guardarme la moto, yo encantado, ¿sabes? Y tampoco la moto está en la calle, en una población súper transitada que, hombre, aparentemente parecía todo el mundo muy humilde, pero no sé. ¡Epa! Según vi el track, esta carreterita son como 90 kilómetros. Hay que tener un poquito de cuidado porque la carretera sí está rota, pero el asfalto está sucio. Hay unos cuantos momentos que dice, ostras, tiene la típica montañita de arena en medio. Y tumbar ahí hay que tener un poco de cuidado y respeto. Lo malo es que no sé qué población se llama esta. Creo que se llama Tigza. T-I-G-H-Z. Creo que es esta población. Sí, es esta población, Tigza. No hay mucha furgo de transporte escolar. Entiendo que esta es una zona muy rural y necesitan ese tipo de transporte para todos los muchachos y muchachas ir a la escuela. Esto sí que se le llama estar a las faldas del Atlas. Mira el torrente de agua. Yo no quiero saber cuando de verdad esto sea de hielo puro. No sé qué es eso, pero de repente aquí la carretera es como la hostia. ¿Es una escuela? Sí, es una escuela. Oye, pues ole. Ah, no, es un hospital. Comune de Tide. Pues será escuela, hospital, todo. Tidili. Pues sí, estamos en Tidili. La mezquita de Tidili. Como es una población grande, Para un país como Marruecos es un reto demográfico dar progreso a todas estas poblaciones pequeñas, Son poblaciones muy rurales, que viven del campo y de los animales, y traer un progreso y futuro para la gente joven es complicado. Les ponen escuela y demás, pero joder, también Marruecos es un país, por lo que he estado leyendo, que la gente quiere ser muy autónoma, tener su propio negocio, no depender de nadie, y me parece genial, en casi toda África es así. Entonces, queda que no, ese empuje a cada uno poner su negocio es bastante valioso. Lo bueno es que ven las mezquitas de los pueblos ahí en hormigón, que parecen ser recientes, ¿no? La verdad es que no sé en qué momento se convirtió o trajo tan fuerte el Islam a Marruecos, porque, joder, ves como una parte reciente, o eso que la reconstruye en hormigón. Esta está construyéndose aún. Y yo pensaba que iba cargado. Mirad cómo va el colega, el por hombre. Pues tiene corriente, ¡Vamos! Estamos en zona de almendros auténtica. Almendro. A ver, todo eso, a la del río, son almendros.
No sé qué población es esta. Ça va? Ça va? C'est français? Excuse me? Ah, Spanish. Spain. Spain. Ah, Spain. Buenos días. Buenos días. No. No comprendo español. Oh, sorry. You speak French, little? No, sorry. Welcome to Morocco. Thank you. Bye. Me ha parado para preguntar, qué bueno. Me lleva un susto, porque solo he visto la corriente ahí y digo, no me jodas, que tengo que pasar por ahí, pero no. Sí, sí, esto en época grande el agua pasa por encima, porque está todo lleno de arena. Estamos en Igli y me ha pillado día de mercado. O siempre es así. Dios, qué aglomeración de gente. Pues sí, sí, es día de mercado. Por eso estaba la policía afuera. Joder, me pongo nervioso por no llevarme a nadie, ¿sabes? Madre mía, va gente subida ahí hasta la bola, mancho. Voy a esperar a que cruce él. A ver, tiene corriente, Se pasa bien. Pedazo presa se están construyendo. Ojo, Estamos en Oucia. Oucioa. Ya he bajado prácticamente de toda la parte del Atlas. Se nota, ya hace calorcito. Y hay montañitas pero mucho más bajas. Pues esta abeja que está un poco... Hoy vamos a abandonar la carretera pequeñita y vamos a Agadir. Siguiente destino. ¿Se está preparando algún tipo de feria o celebración? Algo del rey. ¿No sale el rey? Sí, a lo mejor tiene alguna recepción o algo así. Estamos en la ciudad de Tiznit. Estoy llegando ya. Me quedan 75 kilómetros hasta el destino. Llego cansado ya, Hay mucho control policial. Esta es la avenida de Hassan II. Y está decorada con muchísimas banderas de Marruecos. Esta es la muralla de la Medina, que es lo que vamos a atravesar ahora. Tiene varias entradas y salidas. Guay. Salvando las distancias de nuestras antiguas ciudades amuralladas en España. Siempre que me voy cruzando con autocaravana busco matrículas españolas y no encuentro. Mucho centroeuropeo, alemán, polacos, belgas, franceses. Pero españoles no me he encontrado ninguna. Bueno, me encontré una el primer día en el camping, pero mirad cómo cambia el paisaje y el clima. He abandonado Tiznit hace nada, 10 kilómetros como mucho. He subido un pequeño puerto de montaña y todo, bosque bajo, hace más fresquito, abandonamos el desierto, no hace aire lateral, se va disfrutando súper bien, el asfalto está impoluto. Vamos, nada que envidiar en ninguna carretera española, Hay que evitarlo. Mi pie, ahí está. Hay una tortuga en medio y está cojonada. A ver. ¡Ay! Venga.
A ver. Venga. Ahí estás. Bueno. Pues hemos sacado una tortuguita. Y desde el Atlas al océano. Ya estamos a puntito de llegar. Ya estoy a puntito de llegar. Ha sido un día espectacular de moto, la verdad. Muy bueno. Mirad qué playita más maja. Pero si debe estar el agua fresca, no. Lo siguiente. Y llegué al fin a Sidi Ifni. Estoy entrando. Aquí tengo dos opciones. Uno, el plan principal era buscar un camping. Pero estoy cansado y vi ayer que por 20 euros, un poco menos, había habitaciones de hotel. Así que voy a cotillear hotel para descansar bien. También el hotel quiero mirar si tiene parking o algo así para dejar la moto más o menos segura, aunque esto parece una zona muy tranquila, pero oye, por si acaso. Y esta es la entrada a la ciudad. El camping es ese que se ve ahí. Ah, no, está el camping Gran Canaria. Ese no es el que yo había visto. Ese es el que yo. Pues amanece un nuevo día en Sidi Ifni, que os voy a contar un poquito de Sidi Ifni. Sidi Ifni fue una antigua colonia de ultramar española y voy a enseñaros ahora los últimos vestigios de España aquí, porque hay un edificio de militar con el escudo franquista aún, y aparte hay una antigua iglesia reconvertida, creo que es el Palacio de Justicia de aquí. Hay muchas cosas aún en castellano, nombres de locales, de hoteles y demás. Creo que, según leí, en 2012 hubo aquí revueltas en la ciudad y eso, y se pidieron, por parte de la gente, pedían volver a ser español, nacionalidad española y demás. Pero bueno, hubo aquí revueltas. La verdad es que es una ciudad súper limpia comparado con otras partes de Marruecos, ¿eh? Y aquí está la plaza principal. Y a Café Avenida. Y ese edificio es el edificio del Ejército Español, que está abandonado. Y como podéis ver, aún quedan vestigios del escudo franquista. ¡Uy! Que me doy. En la entrada y demás. Ahí. Joder, estoy medio tuerto porque se me ha metido algo en el ojo y estoy llorando todo el rato. Eso creo que era la antigua iglesia. Sí, es la antigua iglesia. Y ahí eso son cerámicas andaluzas y demás. Es lo único que queda de aquí. Esto es rollo andaluz, la catedral, bueno, es un hotel. Este es el ayuntamiento. Esto ya es casi puro desierto. Esa es la ciudad de Tantan, que es la más grande, yo creo que ya de aquí de esta zona. Ya estamos, nada, a puntito de entrar en el Sáhara. Si os fijáis, mira, el sur es arena blanda, arena de desierto, vamos, puro y duro. Hace una temperatura muy buena, 21 grados. Me he puesto las gafas porque ayer me churrasqué vivo y voy a intentar hoy evitar el sol. Ayer, como era todo fresquito, airecito fresco, no sé qué, no me di cuenta, y cuando llegué al hotel ya estaba muerto. Así que nada, más al sur aún. Han hecho una autovía brutal de 2 y 2 carriles. Hay partes que te meten porque la están construyendo, pero el asfalto está bastante bien, la verdad. Y aquí no voy a entrar a la ciudad, pero voy a bordearla. Pues esta es la primera población que cogemos ya camino carretera. Ay, por ahí. Pues, es una población llamada Oatuya, que vamos a Tarfaya.
Esto es que es una verdadera carretera. Carretera ida y vuelta. Ahí al acantilado del mar. No hay playas, todo es un corte y mucho camión. Ese es el resumen. Estamos en Civica. Está allí, justo nada más pasar ese montón de arena. Bueno, esa montañita, no montón de arena. Aquí la salida al mar. ¿Veis todo eso? Son montañas y montañas de dunas. Y justo detrás de las dunas, si tuviera super vista de elfo, vería las Islas Canarias. ¡Legolas! ¿Qué ven tus ojos de elfo? Con nuestras Islas Canarias. Y aquí alguno de los problemas de construir carreteras en desiertos es esto, lo que hemos visto antes. Por aquí tapa parte de la arena la carretera. Todos son dunas, brutal. Y ahí una gran duna. Es que eso ya no es una montaña, es una duna. Claro, a ver, la percepción, pero a lo mejor será como la mitad de la montaña de atrás. Y todo arena blanda que se mueve con el aire. Curioso. Para cargarme gasolina. ¡Con los cojones! ¿Dónde estás, hombre? No, pero no. Ok. Full, please. Ay. Where are you from? Spain. Perfect. A ver. 3, 4 and 5. Finish. Thank you, bye. Madre mía, qué gasolinera, tú. Cochambroso auténtico. Pero ha cumplido. Esto ya es Tarfaya, que es la última ciudad de... Bueno, hay una pequeña ciudad según he visto en Google Maps. Y es la última ciudad de Marruecos. Que ha arrancado la bomba el colega para cargarme combustible. ¡Qué crack! Bueno, la bomba no, el generador. Mirad el pedazo campo de molinos de viento que se han montado aquí. Impacto ambiental casi nulo. Estás en medio de un desierto, no hay nada, no hay prácticamente vida. Hay dunas por allí, dunas por allá, y aquí en medio un campo de molinos. Eso sí, sigo flipando mucho que esto sea una carretera por el desierto. O sea, doble carril por sentido, perfectas condiciones, y porque algunos tramos me tienen que desviar por las horas, pero esto es espectacular. Marruecos va por buen camino, va por muy buen camino. Esta pequeña población que tenemos adelante es la de Ta, supongo que se dice, y es la última ciudad marroquí. Y a partir de aquí, aunque también Sáhara es marroquí, entramos en el país del Sáhara occidental. Está súper bien cuidada la ciudad, Pero muchas ciudades marroquíes se caracterizan por esto, o sea, tienen dos carriles de entrada, los comercios a los lados. Lo raro es que no haya gasolinera, que no me hace falta porque la acabo de echar, pero es una ciudad más o menos grande. A ver, que es un pueblito, ¿sabes? Pero también está ahí atrás, a unos 15 kilómetros para atrás, así que a partir de esta línea entramos en el Sáhara occidental. Bienvenido, Sáhara. Bueno, el Sáhara me tiene que dar la bienvenida a mí. Seguimos ruta. No voy grabando mucho esto porque es que esta autovía está así, o eso te cambian de obra, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Es
Hoy es una etapa de tránsito, igual que cuando toca volver para casa. Son días de tránsito, mucha carretera y ya está. Pues acabo de pasar un control policial, es la segunda vez que me piden el pasaporte. Laullane, creo que es la población. Lo pronuncio fatal, lo sé, pero bueno. Y aquí la nueva. Me encanta que hacen siempre unos boxes súper altos para meter autobuses. Se está currando un montón Marruecos en mejorar ciudades, ¿eh? O esto está a estrenar, vamos, yo creo que no lo has entendido. Están con las mantas antigolpes. Mira, que la están poniendo los muchachos. Han hecho un puente súper nuevo, que aún no está inaugurado. Y tenemos el antiguo puente aquí. En época de crecidas dudo que el agua pase por aquí encima, pero oye, si lo han hecho grandes por algo. Ostras, sí que hay militares aquí. Como estamos tan cerca de la frontera ya con... No estamos cerca con Mauritania ni de coña. Pues será un fuerte destacamento para las movidas con el Sáhara y el Sahel y demás. Joder, está súper guay la ciudad esta, ¿eh? Es enorme. Es un oasis en el desierto esta ciudad. O ya verás que risa cuando salga de aquí el corte de Zasca, toma arena. Un Renault 19, ¿no? Hacía años que no veía uno. Aquí ha llegado la fibra óptica, que se ve un anuncio de fibra. ¡Hala! Se acabó. Y toma dunas. No, pero ahí hay agua, ¿eh? Y abajo hay agua. Ah, es una central térmica esto. Esto genera electricidad. Supermercado grande que ha cerrado. Camiones Scania. Pues tienen de todo aquí, ¿eh? Hotel. Siento como el polígono industrial de un pueblo. Rodeado de dunas. Mira, el primer dromedario que veo. ¡Y negro! Pues acabo de pasar el control policial de Bourdour con un coche que entiendo que sería algún inmigrante, algo, porque era un coche de Almería, matrícula AL. Pues este es el destino de hoy. Voy a buscar dónde quedarme a dormir. Madre mía, un pueblo en la nada, pero 3 carriles de entrada, para la ciudad. Voy a parar un poco más adelante. Vamos a guardar la moto aquí. Pues ya estaría la moto guardada. Bueno, son las 7:30 y voy a ver si a la salida del pueblo está la gasolinera abierta. Hasta luego, Bojador. Siento como muchísima humedad, pero mucha. Ahí está la gasolinera abierta. Pues vamos a la segunda gasolinera del día. Está amaneciendo, ahí está el mar, luna llena, y a ver cómo entro yo a la gasolinera esta. Yes, I have a car. Bonjour. Full, please. Voy a poner 190. Ok. Pues sí. Bueno, pues ya está. Y ahora sí que emprendemos camino. Ahora con mucho cuidadito, porque es de noche. Y aún no ha amanecido, entonces hay que andar con un poco más cuidado. Pues seguimos ruta. He echado gasolina y otros 395 kilómetros hasta allá donde me voy a quedar en Mauritania. Hostia, cómo está la carretera, ¿no? Madre mía. Estoy en una carretera de mala muerte, que sigue siendo la Nacional 1 de aquí.
pero ya se nota todo mucho más precario. Eso es la ciudad de Dakla y eso es el golfo de Dakla. Dakla. Y eso es ahí hay una ciudad, pero está al otro lado, o sea, hay mar dentro, pero se ve ahí chiquitín. Aquí en el trópico de Cáncer. Y vamos a poner una pegatina, si soy capaz. Pues vamos a ver dónde lo ponemos, que no tapemos mucho o algo que tape muy vieja. Pues mira aquí. Taran, tan, taran, tan, tan. Vamos a hacernos un selfie. Estoy aquí en el trópico de Cáncer y he puesto una pegatina. Nos vamos. Más que Sahara, esto parece Arizona, por lo menos lo que te muestran las películas. Hierba bajita, arena, mucha arena, montañitas. Mira, montañitas todo bajas, son de arena. La carreterita serpenteando entre las montañas. Bueno, más que montañas, montículos. Qué paraje más inhóspito, ¿eh? Esto es conducir en medio del desierto. Ahí está el mar, pero esto es todo desierto. Sí, como veis, la carretera está ciertamente elevada para que la arena no se la trague. Incluso esta carretera nueva, la antigua iba por ahí, porque según lo que veo en el antiguo GPS, y se la tragó la arena, no hay más. La GoPro será capaz de captar esto, pero la bahía es preciosa, cayendo la arena del desierto hacia el mar. Tiene pinta que voy a entrar una tormenta de arena. Ahí en la zona esa de los repetidores que hay ahí, no se ve muy nítido. No sé si es tormenta de arena o calima que entra al mar. Como estamos en una media bahía, es calima, porque te acercas y más o menos la visión y huele a mar. Ya que playa más chula. A mí lo que me sorprende es la gente que vive por aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace con su vida la gente que vive por aquí? Porque no lo entiendo. Pero yo en toda la costa veo un montón de casetas. A lo mejor se dedican a la pesca y venden en los pueblos cercanos, pero es que aquí a lo mejor llevaré más de 100 y pico kilómetros sin ver una población. Los camiones raros que he encontrado. Un camión estaba en Trancas español, CHZ, y el camión de Badajoz, que ese no ha tenido que salir de Badajoz en la vida, porque vamos, @Guardia Civil se ve eso, pero aquí está, Badajoz. Te cagas, esto vamos, la Guardia Civil no nos deja salir de España sin ni harto vino. En la gasolinera de atrás, bueno, pues yo he saludado a un grupo de moteros drogan de la República Checa y los llevo ahí adelante, no sé si les pillaré o no, no es mi objetivo pillarles porque nos vamos a ver el mismo punto que es la frontera. Ya voy en grupeta por el desierto, hace 32 grados, qué locura. Ha sido un cambio porque donde me han parado el pasaporte de echado gasolina, donde he coincidido con ellos, hacía 26 grados. Y ha sido en cuestión de 10 kilómetros, 20 como mucho, una locura. Ha empezado a subir. Esta es la última población de Marruecos, Guerguerat, que parece más un destacamento militar que otra cosa. Abandonado. Bueno, hay un militar, justo cuando es abandonado hay un militar. Estoy ilusionado porque y algo nervioso para cruzar Mauritania. Quiera que no, Marruecos se parece un montón a Europa, pero ya Mauritania sí que es el África real. Estoy achicharrando vivo. Este es el puesto fronterizo. Me están construyendo cosas y todo, Yo me voy a saltar un poco la cola de los camiones. Estamos en la famosa frontera Tierra de Nadie, que son como 2 kilómetros de desolación. Me dispongo ya a entrar en Mauritania. Esta parte no pertenece a nadie, son como 2 kilómetros de separación entre Mauritania y Marruecos. Y un poco más adelante espero ver a Hamida, que es el fixer que he contactado a través de Gerardo, gracias Gerardo, para ayudarme a los trámites de la frontera. Mira, hay un camino que se llama ahí Old Spanish Road.
Antigua carretera española. Pues esta zona entonces no era tierra de nada, porque era tierra, por lo menos lo que yo vi, a lo mejor viene justo después de la frontera con Mauritania. Voy. O sí es esta. Sí es esta. Sí es esta parte. Porque es asfalto y tierra. Son 2 kilómetros. Ya habré pasado uno. Por lo menos no nos damos a diversión, porque me estoy achicharrando, hace 36 grados. Joder, aquí no hay baches, hay agujeros. Directamente. A ver, llegamos. Hola. Encantado, Luis. No problem. With Hamida. No, I fix with Hamida. With Hamida. Sí, my fixer. No. Enter in. He conseguido salir de la frontera. ¡Qué auténtica locura! Pues ya he llegado a Villamaguela. ¿Cómo es? ¿Por dónde se...? Por ahí. Bonjour. Bonjour. En el capítulo de hoy salimos de Villamaguela en Nouadhibou, al norte de Mauritania, para atravesar el desierto hasta el albergue Triskel, en la capital Nouakchott. Y desde allí seguiremos bajando hacia Senegal, entrando al país por el paso de Diama, que es un camino de tierra por el parque natural. Llegaremos a San Luis y por fin, después de esa parada, llegaremos a nuestro destino, el Lago Rosa en Dakar. ¿Me acompañas? Pues nada, continuamos la marcha. Víctor me ha tratado genial, me ha tratado súper bien. Hace fresco por la mañana. Pues nada, continuamos. Joder, el tema de internet es curioso, porque me ha estado contando Víctor que es que se han escapado un par de terroristas de la cárcel y la decisión del gobierno ha sido, pues quiero internet todo el país. Y tú, pues muy bien, internet móvil, porque en los cibercafés y la fibra sigue estando, pero el móvil no. Muy curioso. Son las 9:30, no es mala hora para empezar, sobre todo porque hoy tengo 5 horitas nada más de... Bueno, 5 horitas nada más, ¿sabes? De moto. Esto está en donde Jesucristo perdió el mechero. Pero recomendable 100%. Me está contando Víctor que Mauritania es un país bastante seguro. Que sí, son muy pesados el ejército y demás con la ficha, que en verdad la ficha es una copia de tu pasaporte o una hoja donde ponga dónde vas a ir, tu pasaporte y demás. Y dicen que aún tiene mucha fama de la época de hace 10 años, cuando mataron a 2 franceses y demás. Pero que al contrario, que es un país bastante seguro, que ni nadie te va a robar, ni nada de eso. Esa parte supongo que se tapará cuando suba la marea. Como solo lo he visto en baja, anoche sí subió, pero claro, anoche no vi nada. Esta es la población de Nouadhibou. Estoy viendo en el GPS todo a partir de esa vía de tren. Es un campo de minas. Con 2 cojones. Y te lo pone, ¿eh? Está el tema como para ir a darte un paseíto. Joder, qué mal rollo. Interminable de mineral. Es interminable. Y por ahí sigue. Todo eso es mineral. Hay muchísimo aire. Y mirar cómo la arena atraviesa la carretera. Es una locura. Me cuesta mantener la moto recta un montón. Cada vez que me cruzo con un camión es la muerte. Viva las gafas del enduro porque me tapan toda la arena los ojos. ¡Ah! Muy difícil. Hay una excavadora limpiando la carretera. Mueve la duna de un lado a otro. Cuando la duna llega a la carretera, coge de un lado, la mueve él. Es buenísimo. Mira, todo eso son camellos salvajes. Estos sí que no están con nadie. Ahí va. What's the problem? Just wait off. Uh-huh.
You need the Bridas? I think it's okay. It's okay? It's okay. I think but we'll check for the next couple of kilometers. But, Perfect. how many kilometers to the next petrol station? I don't know. Ah, you don't know? No, I don't know the I view in the map 100 kilometers to. Yeah. 1 second, I check the GPS. The next town, big town, is Chami in 106. 106. That should be okay. It's okay? You're okay? I wonder if I can say in Europe. Sava? You prefer I have local money, eh? If you, Local money? yeah, I change, no problem. Card didn't work. Nothing. No internet, no. Nothing. Yeah. No. There is no outbreak. Yeah, in the hotel say me the problem with the terrorists and cut the internet in this country. 4 days ago, cut the internet in the whole country in the mobile. Pues este hombre que llevo delante es un alemán que va a dar la vuelta a África, no sabe el tiempo que va a tardar. Pero yo la verdad es que no sé cómo llegar a la moto a Europa de nuevo, porque está destrozadísima. También es mecánica súper fiable. Es una Transal. Mirar un dromedario aquí al lado de la carretera. Me pregunto si están bien. ¿Ya lo que? How many kilometers? I'm from Spain. From Spain. Che. Nosotros también. Ah, vale, entonces, ¿cuántos kilómetros hay para el siguiente pueblo? Porque estoy me quedan como 160 para la gasolinera y creo que hay como unos 80 o algo así, hasta Chami o algo así. Espera, te lo digo exactamente. Claro, es que yo estoy viendo que hay en Chami. Ah, guay, sí, es lo que había visto en el GPS. Perfecto. Sí, es que he visto Chami y digo, pues ahí tendrá, porque es que esto está vacío todo, no hay nada. Ya estáis volviendo de Dakar, ¿no? Guay. Pues nada, chicos, buena suerte para volver para casa. Sí, bueno, la frontera es lo único que te tocará ahí pelearte para salir, pero bueno. La entrada ha sido horrible, yo estuve como 3 o 4 horas ahí esperando. Sí, porque hubo un grupo, venía una caravana de alemanes, como 70 alemanes, y la gente colapsó, o sea, la frontera colapsó. Y estuve como 3 horitas, tranquilamente. Sí, de Marruecos para allá. Pues nada, chicos, buen viaje de vuelta a casa. Sí. Sí. Bueno, le he conocido ahora, es alemán. Así que nada, para abajo. ¿Vais a dormir en la zona? Sí. Sí, he visto un camping y eso ahí en... ¿Sí? Estamos cerca de la embajada de Estados Unidos. ¿Y se puede aparcar bien la moto ahí y todo bien? Ah, pues lo buscaré por ahí. Pues nada, chicos, encantado, buen viaje. Nada. Cosas que pasan. Buen viaje de vuelta a casa. Chao. Buena gente, los españoles. Estoy llegando a Chami, que ahí hay gasolineras, según me han dicho los chicos españoles. He perdido a mi compañero alemán, que supongo ahora me pillará. Él va con una Transal y yo creo que le cuesta mantener este ritmo. Tampoco vamos rápido, voy a 90. Pero él pues, tiene problemas con el aire. Bonjour. From Nachot. You affiche? You need a... Okay. Right. Windy day, eh? It's okay? Have a nice day. Pues nada. Por el país se va a quedar con copia de mi pasaporte. ¡Qué calor! 34 grados. Dejarse llevar suena demasiado bien. Dejarse llevar suena demasiado bien.
la, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ahora sí que estoy entrando en Sami. Upa. Pues nos vamos después de echar petróleo. Voy por aquí, por lo menos pisan la arena blanda. Todas las farolas van con luz solar. Voy a ponerme las gafas porque es que no veo nada. A la misma que me cruzo algo, he cambiado de destino. Los chicos, Víctor me ha recomendado un hostal de un albergue de uno de sus amigos al lado de la embajada de Estados Unidos, y los chicos que me encontré antes, como habéis podido ver, también me han recomendado ese mismo sitio, el Triskel, que tiene sitio para guardar la moto y todo eso, así que bueno, vamos a probar en vez de acampar. A mí lo que me sorprende es cómo es el ser humano, porque estamos en medio del desierto y hacen una ciudad, ¡hala! Yo supongo que esta ciudad se crearía, no lo sé la historia, pero como está a mitad de camino más o menos de la frontera con la capital, pues entiendo que se creará por eso. Esta es la zona de preferencia de dromedarios, ¿no? Pues por fin he llegado a Nouakchott, la capital de Mauritania. ¡Qué calor! Me han parado literalmente 4 veces para pedirme o una copia del pasaporte, que ya se me han gastado, o ver el pasaporte y hacen una foto y demás, por control. Están muy pesaditos con las copias del pasaporte, y espérate que no tenga algún control más de aquí al centro de la ciudad. Hace 39 grados, estoy achicharradito vivo. Creo que según vi en el mapa, esto debe ser el aeropuerto, ¿no? Ah, no, es un centro de conferencias. Toma, para un camello. Hola, camello. ¿Qué tal? Aquí todo el mundo salta el semáforo con 2 cojones y la cabeza abierta, macho. El camión ese tiene más años que la polca, eso sí. El intermitente en LED. Bien. Madre mía. Aquí la gente se salta las normas de tráfico. Se cambian de los 3 carriles sin nada. Voy un poco como mega alerta. Esta rotonda a la izquierda. Te la falta aquí un poco chungo. Chaval, aquí la gente de la rotonda se la follan. Esta calle por decir algo. Mira, por aquí. Ay. Pues hemos llegado al Triskel. Ay. Muy buenos días, son las 8 menos 10 de la mañana. Ya tengo la moto lista, con todo cargado, y emprendo viaje para Nouadhibou, el norte de Mauritania, para quedarme ahí dormir y pasar mañana por la mañana temprano a la frontera, que es un trámite largo y prefiero ir lo más pronto posible. Así que nada, hoy no tendré internet, no tendré mucha comunicación, así que esta es mi aventura de hoy. 400 kilómetros de desierto, en fin, bueno, casi 500 de desierto. Así que nos vemos pronto y os iré contando ya cuando pase en Marruecos. Nos vemos, chicos, chao. Bueno, pues salimos del albergue El Triskel. Vamos a salir de la ciudad. Toca ponerse en marcha y entrar en Senegal. Me está costando la vida salir de aquí. Bueno, por lo menos cogí la ruta nacional, porque madre mía, hace un calor abrasador, 39 grados, y ya he cogido la carretera secundaria para entrar a Senegal por el paso de Diama. Me quedan 109 kilómetros hasta San Luis, pero son unos 60 kilómetros de tierra. ¿En qué momento? No lo sé. Pero todo el mundo que me ha dicho, que he leído y me ha dicho que pasaba en el hostal que he salido esta mañana, me ha dicho igual que es una pista fácil, pero son 60 kilómetros de pista. Veremos a ver lo de pista fácil, porque puede ser pista fácil que tengas una media de 40 por hora, bien, o pista fácil pues una media de 20-30 por hora. Entonces te echas ahí unas 2 horitas, te echas de pista.
Mira la que me he encontrado, al que perdí. Hey! Finished yesterday without saying a word. Espera. Yesterday lost you. Finished without a word, man. Yeah. Went until here, like the village after here. Mhm. So, This is the yeah, but yeah, take time. Just continue. perfect. Let's go. Alright, fine. Let's make some pictures. ¿Eh? I'm doing some pictures. It takes more time. Enjoy. Yo estoy a unos 50 kilómetros de mi destino. Mira, caballo, dromedarios. Vamos, estoy yendo una media alta. Voy a más de 60 de media. Ha habido puntos que la pista estaba muy bien y he ido a 80 y pico, así que la verdad es que no me puedo dejar. ¡Epa! Viva el hacer off-road con los colegas, aprendes un montón. Esta pista tiene, por lo menos yo veo restos de como si hubiera estado asfaltada hace 60.000 millones de años. Asfaltada u hormigonada. My friend. You okay? It's a good path. Yeah, but for me it's perfect. In space, make all off-road with my friends, and for me it's to see. Yeah. Dégonflé, non? Yeah, no. See you. Bye. Al final aquí nos encontramos siempre los mismos, Estamos en el Parque Nacional Daulin. Luego lo pondré bien los subtítulos porque mi pronunciación puede ser horripilante. Ha habido momentos que la temperatura en el parque ha bajado un montón. De 40 ha bajado a 36, 34. Era hasta cómodo conducir así. Esta parte sí que con lluvia debe ser la muerte. Hay unos agujeros increíbles. ¡Opa, opa! ¡Ah! ¡Opa! Me he metido por donde no debía. ¡Ya estamos en Senegal! ¡Vamos! Por fin, un huevo de kilómetros después. Estoy en la ciudad de San Luis, a 1,5 kilómetros del hotel de un español que se llama Hotel Siki, en el que me voy a quedar hoy. Atravieso hacia la isla. Me despido del hotel ya. Vamos a apagar las luces, recogemos todo. Agua. Sí. Adiós. Encantado. Gracias. Chao. Safini. Ah, ok. Guau. Guau. Pues salgo de San Luis, giramos por aquí. Voy a hacer puente que crucé ayer y ya carretera para abajo, hacia por fin el lago Rosa. A ver, no está mal San Luis, lo que pasa es que, joder, no sé si la población está muy deprimida o no sé, pero te encuentras un montón de gente pidiendo por la calle. En teoría esta es la zona rica. Hasta luego, San Luis. A ver, el hotel donde he estado es maravilloso, la comida es súper rica, todo súper bien. Y el dueño muy majo, español, muy majo. Hay muchísimo barrendero por la ciudad, la verdad. No está muy sucia la ciudad. Hay polvo y eso, hay animales
cabras en la calle, pero bueno. Que la ciudad en resumen no es sucia. Para venir de donde venimos, ¿sabes? Que Mauritania es sobre todo en Nouakchott, es un nido de mugre. Y me encontré el portugués de la minimoto. Estoy a unos pocos kilómetros de llegar al famoso Lago Rosa. Me he tardado la vida en hacer 200 y pico kilómetros desde que salí de San Luis. Hoy es sábado y está el tráfico horrible. Estoy hasta las narices de los 8.000 trillones de balenes que he pasado hoy, ¿eh? O sea, es infumable. Encima, como pasa mucho vehículo viejo, como pasen rápido, explotan. Estoy emocionado, a punto de llegar. Después de tantos meses de preparación, han sido muchos días bajando, aduanas, fronteras. Por fin llegar, no me lo creo. Y este es el Lago Rosa. ¡Upa! Hello. Ça va? Ça. What's your name? Luis. My name Day. Who's from? Nice to meet you. Spain. Just take a picture. Avec lady. Picture. No, it's okay. Bonjour. Just take a picture, my friend. Picture lady. No, it's okay. He's from Spain. Spain. What's your name? Joder, qué pista de hielo. Adiós, Lago Rosa. Pues acabo de llegar de nuevo a San Luis, donde lo dejé hace unos días. Y mi idea es seguir hasta el paso de Diama, hasta Nouakchott. Esta es la MD25, que es una pequeña circunvalación, que otra vez no la cogí porque como dormí aquí, la atravesé directamente el centro de San Luis. Están ahí los muchachos jugando al fútbol. Me vuelvo a acercar a Diama y a tope de dromedarios. Hola, hola chiquitines, hola. Esta es la población de Taba Ammetou. Pues ya estoy llegando a la frontera de nuevo con Mauritania, a ver qué me encuentro. Según dicen todos los viajeros, es la mejor frontera. Al entrar, la verdad que fue súper fácil y a ver la salida. Bonjour. No, sorry. Paso 1, salir de Senegal, ok. Ahora el paso 2, entrar a Mauritania. Voy a cortar la cámara para que no me digan nada. Bueno, pues ya estoy de nuevo en Mauritania. 60 kilómetros de tierra y luego carretera. Me he puesto un pañuelito en la cabeza con agua para bajar un poco la temperatura, porque es que está haciendo 37 grados y ahora hace fresco en esta parte del parque por el humedal. Pero en cuanto coja carretera ya para Nouakchott, ya es 40 y pico, que es cuando bajé hace un par de días. Vamos a poner el modo enduro ahora, sobre todo para cuando si tengo que frenar el flujo, que no salte el ABS. Mira, un Pumba.
Opa, que la leo. Hola, Pumba. Ahí va. Coño, un dromedario. Lo malo que haga tanto sol es que no veo las sombras. El sol está arriba del todo y no veo los posibles boquetes. De todas maneras, cuando vine para acá recuerdo que esta parte era la peor por los boquetes de barro seco. ¡Ahí la moto va de lujo! ¡Vamos! Ahora. ¿Sois españoles? ¿Sois españoles, no? Que al ver la matrícula... No, sí, ha pasado una KTM. Vale. Muy bien. Que tengas buen viaje. No, yo de Dakar, de Senegal. Sí. Muy bien. Pues de Madrid. Bueno, chicos, buen viaje. Pues acabo de pagar las tasas del parque, que para ir para allá no las pagué. Sigo por la pista. A ver, según GPS me quedan 50 kilómetros, solo he hecho 10. Joder. Hola, venga. Pero quítate, muchacho. ¿No me decía sprintar? Pues llego al final de la pista. Opa. La arena. Pues ya está, en Nouakchott de nuevo. He sobrevivido al ardiente desierto. Joder, la entradita. Madre mía, ahí van 4 personas detrás. Piloto y copiloto, la leche. Pues ya estoy llegando. Ahí está la embajada de Estados Unidos. Buena embajada, se han montado. Últimos metros. Después de salir a las 7 de la mañana. 7:32. 8 horas y 27 de viaje. No está mal. Hasta mañana. Vamos a dar la vuelta a la moto. Y salimos del albergue. Ahí está. Adiós, Nouakchott. Voy a salir a la carretera principal. Tengo que echar petróleo. La plaza Los Delfines. Está un poco el tráfico revuelto por la mañana. Aquí la rotonda, en vez de ser un facilitador de tráfico, es un entorpecedor de tráfico. La hostia. Pues ya he echado gasolina y he provocado una bronca en la gasolinera porque el hombre me ha medio colado y la mujer que estaba antes que yo se ha puesto a ponerle verde, vamos. No entendía nada, pero la discusión ha sido curiosa. Al final incluso le ha puesto gasolina a otra persona, no el que me ha puesto a mí. Vuelvo a meterme en el desierto puro. Ya he dejado atrás a Nouakchott a unos 120 kilómetros más o menos. Lo he dejado atrás ya. Y ahora ya me meto hacia el interior, en la carretera, porque voy a bordear un parque natural que no se puede pasar por él. El parque natural es un parque natural bastante curioso porque es una reserva de la biosfera de la UNESCO, y lo que más se caracteriza es mucho por las aves y porque hay unas montañas y dunas de conchas, de moluscos que han ido a parar ahí por sea por las aves o por lo que sea. Así que ese parque no podemos atravesarlo y nada, seguimos ruta. Pues ya estoy en Nouadhibou de nuevo. Eso sí, hace una temperatura, vamos, maravillosa, 26 graditos. Por la carretera he pasado 40 y aquí está muy bien. Hay gente que he visto que está con abrigo. A lo mejor por aquí esto es frío, ¿sabes? ¿Habrá sitio en Villa Maguela o me tendré que poner la tienda?
Otra vez estuve solo, dio la casualidad que no había ningún viajero. Creo que está la marea alta comparada con el otro día, porque aquí hay mucha construcción nueva. Esto en breve será zona turística, ¿no?, al estilo mauritano o zona rica. Pues abandonamos Mauritania. Bye. Hoy continúo un cachito, no sé hasta cuándo, con el amigo irlandés, que me ha hecho su nombre, pero lo siento, no lo recuerdo. Luego lo pondré en los subtítulos. Ahí abandonamos la Nacional 2 y hay que subir para arriba. Atravesamos las vías del tren, que no viene ningún tren, pero por si acaso. Cuando entré a Mauritania, tenía la sensación de que Dios, esto es inhóspito, no sé qué. Ahora ya hasta lo veo normal. El miedo a lo desconocido, el miedo a joder, que me voy a encontrar, peligroso, no sé qué. Yo bajaba a esta carretera todo expectante, oh Dios, no sé qué, la nada. Y ahora ya, por una carretera más. Alquilar fino. No me acordaba de esto. Lo bueno de venir pronto al PK es que no nos vamos a morir de calor. Pues este es el PK. Ahí atrás era el cementerio de Pegasos, que han desaparecido unos cuantos. Voy a apagar la cámara para no tener moviditas. Luego os cuento qué tal. Estos son los 2 kilómetros de la nada, que hay arena, y me voy a meter por aquí. Aquí está. Pues por fin estoy en Marruecos. La gincana esta que nos han hecho pasar el escáner para salir, pero ya estoy en Marruecos de nuevo. Pues ya hemos comido Daklan y yo un pollo con patatas súper rico, que nos ha costado 4 euros, súper rico. Esta es la ciudad de Barbas, que vamos, es nada, y es una ciudad muy chiquitita. Y continuamos hacia Dakhla, y en Dakhla volveremos a parar para ir a Boutjour y acampar allí. Ahí está la policía. No sé si quieran que paremos. Bonjour. Ça va? Yeah, 1 second. Bonjour. No, to go to home, from Spain. Perfect. Sí. Pues nada, han hecho una copia de pasaporte, una foto, todo bien. Y continuamos aquí con Daklan, para que hacemos una fotita aquí en el Trópico de Cáncer. Volver a poner una pegatina porque soy retrasado y lo puse encima de Trópico de Cáncer en árabe, y obviamente alguien me las ha quitado, que es normal, yo no me di cuenta, pero bueno, la he vuelto a pegar. Y continuamos. Esta es la playa de los Patos. Me quedan 161 kilómetros hasta la zona de acampada cerca de Boutjour. Es decir, certifico que me va a tocar conducir de noche. Bueno, nos va a tocar, que llevo al compi detrás. Está siendo una tarde bastante agradable, hace 20 graditos, está bien. Está quedando una noche. Yo quería hacer fotos, pero es un poco asqueroso, porque hay una calima, son las 8 casi, y mirad, estoy en una zona que de repente hemos pasado de 22 grados a 29 grados. Espero que se vea en la GoPro. Madre de Dios, o sea, ha sido un golpe de calor, ¿no? 29 grados casi de noche, de pasar de 22 grados allá en la carretera
escasos kilómetros antes. Una locura. Motores arrancados, arena por todos lados. Está Declan ajustando algo del carburador, entiendo. Ahora la vuelta por aquí y bajamos por aquí. Por aquí no subí ayer, subí por ahí, pero bueno, este camino parece más fácil. Mirad qué playa más bonita. Pero sí, no hace temperatura para bañarse, hace 22 grados. Nos vamos para que hacer unas fotillos. Declan está grabando su vídeo reportaje. Put your bike. Declan, please take a photo. Okay. Thank you. Perfect. Hola. Voy a dar la vuelta y volvemos a la carretera. Vivo en la carretera. ¡Qué bonito cañoncito! 6,3 kilómetros después de un día infernal de carretera para llegar al mismo hotel que estuve de bajada en Sydney. Espero que haya habitación. Esta carretera es la leche. Por la montaña, el asfalto está perfecto. Lo malo es que no hay mucha luz para que el vídeo se quede bien. Pero joder, mola un montón. Y llegamos. Later put the motorbikes here. Later enter the motorbikes in behind the roof. This is a hotel. Bonjour. Ça va? You have 2 rooms? Yeah. For me 2 nights and for my friend 1 night. Yes, separate. Sí. Yeah. Yeah. Passport, please. Your passport. Vamos a ver un arco famoso por aquí que se llama el arco de Lexira. Para ver el atardecer allí. Está a 10 kilometritos. Vamos a hacer un poco de rock para llegar al arco ese de los... No. El arco, ahí está. Ya. Messi. No sé para qué se la vaya, pero bueno. Hoy ha sido un día auténtico de relax. ¡Ojo! Vamos a intentar bajar a la playa de Lexira. Nos tiene falta un cacho y el resto es carretera mega reventada. Y como no, basura. Mucha basura.
Opa. Ok. Hello. Two. Bye. Ya. Pues vuelta a Sidifni. Ok, pues que le falta, va a echar su gasolina extra. Qué pena no haber podido ver el atardecer con sol. Bueno, pues es el turismo que hemos hecho. No hay menos. Hemos andado por Sidifni y hemos ido a ver el arco. Así que por el momento, a menos que pase algo súper interesante, me despido hasta mañana. ¡Chao! Otro día nuevo en Marruecos. Salimos Declan y yo desde Sidifni y vamos a entrar ya tierra adentro. Abandonaremos la costa hacia Ouarzazate. Chao Sidifni, nos vemos en unos años, pero pues estamos de nuevo en Tiznit. En el vídeo habréis visto ya esta muralla. Esto es una ciudad en toda regla, vamos. Hoteles, restaurantes, gasolineras, un jardín de olivos. Saludamos al policía. Le he visto que en el pecho lleva a la policía las cámaras estas para que no haya abuso policial. Estamos Declan y yo por una carreterita súper pequeña pero súper divertida. Vamos pasando por pueblos fuera de las vías rápidas. Hace una temperatura ideal para la práctica del motociclismo y hace 21 graditos, 20 menos que en el desierto mauritano. Nos va a ahumar el colega cuando un camión no te deja pasar. Bienvenidos a Arizona. Ya hemos dejado un poco atrás el Atlas, más bien un poco atrás, no, un poco al sur, al Atlas, porque vamos paralelos más o menos. Quedan 114 kilómetros hasta Ouarzazate. Vamos súper bien hoy. La carretera está siendo muy bonita, el asfalto está perfecto. Día de lujo para montar en moto. Al final me va a quedar 2 días en Ouarzazate. Y Declan, que le he conseguido a través de un chico que conocí por redes hace un montón en Zagora, porque va fatal de rueda, y a través de él hemos conseguido una rueda en Zagora, que está a 2 horas de Ouarzazate. Así que mañana continuamos viaje juntos. Como vamos también de tiempo, voy a ir a ver la casa ahora, así mañana le acompaño a por la rueda a Zagora y le doy una sorpresa a Zacarías, porque en principio le había dicho que no iba a ir. Así que ese es el plan. El plan de mañana es que no hay plan. Vamos a Zagora, cambiaremos la rueda de Declan. Declan y yo continuaremos juntos hasta Merzouga. En Merzouga ya nos separaremos. Yo tiraré hacia el norte, hacia Melilla, y Declan tirará hacia el sur. No, perdón, hacia el sur. Hacia el noroeste, hacia Fez, y de Fez va a Tánger Med. Hace solecito, pero no termina de calentar. Pero bueno, se está de lujo, Mira, un camión de unos aventureros. He parado porque he perdido a Declan. Y no sé dónde lo he perdido porque había muy... Ahí, ya viene por ahí. ¿Ok? Ah, ok. Pues listo. Había para hacer una foto. Ay. Este es el pueblo de Kurkudé. Es muy bonito este cañón. Qué pena que la GoPro no capte todo exactamente bien, porque allí hay unas formas preciosas de la montaña. Del movimiento de formación, de todas las placas tectónicas, más la erosión. Muy bonito.
Se ha parado Declan a hacer una foto, entiendo. Yo como voy grabando con la GoPro, la verdad es que no voy tan preocupado de parar a hacer fotos de paisajes. Todo esto debe estar, cuando llueve, a tope de agua. Ya viene Declan. ¡Opa! ¿Qué es? Es un sitio guapísimo esto, ¿eh? Estamos en la parte sur de Ouarzazate, a 50 kilómetros. Qué bonito es esta parte. Creo que no graba mucho de hace unos pocos minutos, kilómetros, porque no me había dado cuenta que la tarjeta estaba llena. Le daba el botón y uy, que se ha parado. Así que está grabado todo H360, no... Es así los comentarios del director. Tenemos aquí el inglés este delante. Le hemos adelantado ya 8 veces porque nos paramos, no sé qué, le adelanta. Un aire que flipas, ¿eh? Tengo una cúpula levantada, con aire. Menos mal que la pantalla me tapa algo, si no me como todo. Ouarzazate, y a lo lejos se ve la central solar. Yo trabajé en la empresa que la construyó, esa planta solar. Y de fondo el Atlas. Es por aquí. Pues estas son las afueras de Ouarzazate. En teoría tengo que cruzar por aquí. La policía. Está un poco seco el río. Veo algo de humedad, pero vamos, algo seco está. Estamos llegando al Casar Ben Hadou. El Casar es como el castillo típico europeo, pues versión norte de África. Son una construcción que se hace en barro y en este caso es el más turístico y el más conservado. También es en la región de Ouarzazate, una región bastante cómoda y agradable para rodar. Hay muchísimos estudios de cine, muchísimos. Y uno de los grandes sitios es el Casar. Hace muchísimo aire, me mueve la moto un montón. Esta zona es preciosa, árida y a la vez muy bonita, la verdad. Cuando pasé para el sur había más nieve en el Atlas, he calentado estos días y se ha derretido mucha nieve. Ya. Soy así de retrasado. He clavado el cárter. One. Yeah. 1, 2. 1, 2. Okay. One more. Perfect. Okay, let's go. Perfect. Thank you. La he liado, pero bien. Y este es el Casar. Esto es lo bueno de tener una mototrail, que te metes por cualquier lado. Pues vamos a ir de la parte más turística, que he hecho la historia, que os pondré, os habré puesto hace nada. O si no, se pone ya. Y vamos a acercarnos a donde hemos estado antes para ver el atardecer. Esta vez prometo no engancharme. Mirad qué bonito atardecer. Y yo me he hecho chamuscado, como ya vengo viniendo chamuscado de viaje. Estas cosas merecen la pena viajar. Nos despedimos del atardecer, el sol se oculta allí ya. Tenemos ahí un brasileño haciendo fotos y se ilumina toda la pared y todo de las montañas y la pared del Casar. Y nos vamos. Pues volvemos a Ouarzazate. Son las 7:30.
Track. Go. Let's go. Pues salimos muy prontito de Ouarzazate. Vamos, GPS, calcula. Garmin, no hay que quedar mal. Vale, ya está. GPS in. Bueno, pues vamos a empezar el día. Que hay ganitas de moto. Hemos desayunado aquí al comienzo de la garganta del Dade. Ya estamos hemos 100 y pico kilómetros desde que hemos salido de Ouarzazate, limpiando la mente. Pues estamos a unos 100 kilómetros, un poco más, que hemos salido de Ouarzazate. Me estamos metiendo ya en la garganta, así que continuamos. Tengo un problema, se me está cerrando el ojo derecho. Hace 2 días me dio algo en el lateral de aquí, justo aquí, que dolía un montonazo. Pero bueno, ayer no pasó mal, pero ayer por la noche empezó a inflamarse y ahora se me está medio cerrando el ojo. O sea, yo noto el ojo muy hinchado y he subido una foto a Instagram que sí, está muy hinchado el ojo. Así que no sé, esperemos que se quede aquí. Me he tomado ibuprofeno como antiinflamatorio y a ver si para. Y sobre todo que baje. Así que ya os iré contando, porque menuda gracia acabar viendo solo por un ojo. Bueno, continuamos hacia la garganta del Dades. Empieza el cañón del Dades. Este mirador. Y salimos para abajo. Y ahora el plan es ir entrando por la carretera del cañón. Esta es la famosa zona de curvas. Mira cómo sufre la muchacha. Echarle valor, ¿eh? Y esta es la carretera. Es bien rizada, ¿eh? Brutal, ¿eh? Se avanzan a lo mejor 500 metros, 1 kilómetro, pero subes un montón de metros. La coronación de las curvas. El río Dades y una carretera. Y aquí es el famoso pasadizo. Nos hemos hecho unas fotitos de Alan y yo. Entramos por este desfiladero, que guapo. Este cañón está guapísimo. Me voy a dejar de declan para no comerme el polvo, porque esto ya es todo caminito. Aquí sí que no hay restos de asfalto. Nos han dicho que en Nakuta hay gasolina. La subidito. Parece que el ibuprofeno ha hecho algo de efecto, porque no noto tanta presión en el ojo. Voy a esperar aquí por si acaso. Ay. Voy. 1, 2, opa. ¿Ok? Seguimos. Es brutal. Pero sí, hay un game over ahí abajo de cojones. Qué guapada de pista. Estamos atravesando la puñetera casi encima del Atlas. Qué guapo. No sé si la GoPro será capaz de retransmitir esto, pero es una guapada el sitio. A ver, estoy sonando el tran. Tampoco quiero ir muy rápido. Es que tampoco tenemos mucha gasolina. A unos 110 kilómetros más o menos. Nos han dicho que ya hay una gasolinera, o a 50 en el pueblo de Agudal. Ahí hay un hombre que vende gasolina. Yo, si las cuentas son correctas, a 120 kilómetros llego, porque la moto marca ahora mismo 167. 110 kilómetros, mejor dicho. Así que creo que lo vamos a conseguir sin tener que comprar gasolina aún tiene una casa. Qué bonito es esto, por favor. Hace 14 grados, no hace mucho frío. Yo me he puesto las capas interiores de
de la chaqueta y no noto frío. Tampoco voy muy rápido, entonces el frío tampoco penetra mucho. Bueno, de decir que he quitado los puños calefactables porque ya no tenía calor en las manos, quieras que no, cuando vas apretando el manillar mucho con las manos, de la tensión, del modo de ir en pistas y eso, con los asfaltos, que puedes ir más relajado, pues ya las manos entran en calor. En algún momento esto empezará a bajar, ¿no? ¡Hostia! Eso ha subido bien por ahí. He visto la pista ahí más atrás y digo, oh, joder, para subir ahí molaría. Ah, no, este va a hacer el camino inversa. Nos vamos a juntar en esta curva que me va a parar aquí para que pasen. ¡Qué guapada! Mirad en las cumbres nevadas del Atlas. ¡Qué guapada! Solo que es una montaña mucho más vieja que, por ejemplo, nuestros Pirineos en España. La erosión les ha machacado, las ha machacado más. Pero esta carretera no termina de subir nunca. Cuando se recoge la curva diciendo, va, ya no subirá más, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Muy poco, pero sigue subiendo, la leche. A ver, es una pista súper cómoda, pero 2.928 metros de altura. Esto es una autovía comparado a donde venimos. Seguimos por una especie de autovía brutal. Y en teoría esto acaba en Agouda, un pueblecito. Hay mucha arenilla y se mueve la moto por todos lados. Las vistas cuando estamos bajando en la parte sur de Atlas. Bueno, hay bastante nieve, ¿eh? La otra salida del cañón. ¡Qué guapada! Esa es la otra parte famosa. Y aquí es donde vuelve a llegar agua. Seguimos por el desfiladero o cañón. ¡Qué guapada! Me deja así este hombre. Mirad el pedazo palmeral que tiene aquí. Joder, macho. Meseta del Reca. Es un altiplano. Estamos muy cerca de llegar a Merzuga, pero quería ir a ver la cárcel portuguesa, pero se está haciendo de noche. Y creo que no va a ser bueno meterse a hacer off-road, aunque sea una pista sencilla, no va a ser bueno. Ahora hablaré con Declan cuando lleguemos al cruce del camino ideal hacia el Riad Madú, que paso la noche hoy ahí, o hacer off-road. Como se nota en la meseta, corte plano. Todos esos montículos que veis son pozos de agua y están excavados por un metro bajo tierra, y es un canal de agua al más puro estilo como se hacía antiguamente los romanos. Pues hemos decidido abortar ir a ver la cárcel portuguesa porque son unos 20 y pico kilómetros off-road por un caminito que habíamos por allí, pero claro, llegas y es ya prácticamente de noche. Primero que te la juegas yendo por off-road, por pistas de noche, porque bueno, prácticamente de noche, que mira la luz que hay. Y luego que llegas y no pueden hacer ni una foto, pues chicos, miraréis mañana, porque me voy a quedar 2 días en Merzuga. Miraré mañana el ir por la mañana. Ahora os enseño el pedazo hotel que tengo hoy. Pues ya hemos llegado.
Bonjour. Mirad, pedazo de sitio que me han brindado hoy en el hotel, en el Riyadh Madhu. Os voy a enseñar mi habitación porque es la leche. Mirad qué maravilla. La cama, que es más ancha que larga. Un pequeño armadito. El baño. El espejo. Y la ducha. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Diario del viaje. El ojo sigue peor, bastante peor. Esta es la zona de impacto. Me ha reventado esto. Si pido hielo, ¿ayudará? Porque me estoy tomando solo ibuprofeno. Pues salimos del Riyadh Madhu. Este es el Riyadh. Una maravilla. Me han tratado súper bien. He cenado y desayunado súper bien. Y me voy a acercar un rato a las dunas. A ver hasta dónde llego. Sin matarme. Ya está blandito. Lo importante de esto es la inercia. Me voy a salir. Es que no quiero liarla. Que con la vaca gorda esta no puedo hacer mucho más. Pero esta es la entrada del pueblo de Merzúa. Moja, que es el dueño del Riyadh donde está, y voy a alquilarle un buggy que va a ser aquí justo donde paré ayer. Pues estoy montando en un buggy, en un Can-Am. Es un 1100 4x4 y vamos directos a las dunas. Qué ganas. Aquí ya en esa parte hay mucha arena. Aquí ya con la moto lo hubiera pasado un poco canutas. ¡Dios, qué bien va esto! ¿Qué? Notas como si estuviera flotando por la arena. Y eso que esto tiene cuatro ruedas y demás, pero madre mía. Ojalá GoPro pilles todo lo que estoy pillando yo. Sí, sí. ¡Vamos ya! Esto es el tobogán. ¡Vamos, niño! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bajadón, tú! ¿Qué cojones? Yo eso con la moto no lo bajo. ¡Qué pedazo! ¡Eso lo he bajado! Vamos, 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 vamos. Epa. Ya está acostumbrado. Después de la primera, esto es pequeñita. Muy buena la experiencia de Sahara Buggies, garantizado. Es que es muy divertido. Esto es de película, Bajadita, a gas. Vamos, 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 vamos. Dios, yo soy como un niño con un juguete. Soy muy feliz ahora mismo. Venga, va. A subir la duna. Vamos, tracciona. Joder, qué maravilla de bicho. Me ha quedado un agujerito más majo. ¡Upa! Otra, ya nos vamos flipando un poco, hemos subido el ritmo. Os estoy haciendo un vídeo de cómo conducir en el Dakar. Vamos a la parte de la sombra de la duna. Ojo. Bonito game over ahí, Mira qué bonito todo.
Ya estamos volviendo a la ciudad, a Merzuga. Joder, qué divertido, qué bien me lo he pasado. Bueno, pues con esto vamos acabando por hoy. Listo. Coger la gafa que se deja aquí. Sí, cojo. Gracias. Pues esto es aquí en Sahara Bugis. Nos despedimos por hoy. Pues empieza un día más y voy a ir a la cárcel portuguesa, que me quedé con ganas de ir otro día. Declan ya nos hemos separado los caminos. Él ha tirado directo para Fez y a mí me queda ver aún un poquito de Marruecos. Me despido ya de Merzuga. Adiós, dunas. Mira todas las construcciones clásicas de Marruecos, de adobe todas. Este es el pueblo de Risani. Yo creo que esta es la ciudad más grande de esta zona, más que Merzuga. Tiene más comercio, como la capital de la zona. Pues chao, Risani. Empiezo los roads para ir a la cárcel portuguesa. Aunque mi track dice que era por aquí, no por allí. Aquí está, esto aquí en el GPS pone que es una pista de grado 3, o sea que no debería estar mal. Y bueno, a ver qué tal, porque en teoría llegamos al mismo sitio. En teoría está ahí dentro. Como se nota que está marcado y que aquí viene mucho turista, ¿eh? Pues la cárcel portuguesa esta salió en la peli de La Momia. Creo que está algo restaurada. Es un muro, si en verdad es un muro que entra al cráter. Sí, ahí la tenemos. Esta es la entrada. Ahí veis el muro. Y aquí se sube para ver las vistas de toda la planicie. Ahí tenemos turistas, gente con todo terreno. Qué atasco, por favor. Lo turístico se nota, ¿eh? Y subí. Lo difícil. Salir de aquí. Hasta luego. A ver. Ya. Ok. A ver. Thank you. Ya. Ok. Ay. Sí. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Ah, no pasa nada. A ver. Espera. Espera. Que si no llaman. Ya está. Una, dos. Ya. Ok. Vale. A ver si tracciona. Sí. Sí. No, está quitado. A ver. Está la marcha puesta. Uy, que me caigo. Vale, ahora poquito. Vamos. Que no caiga para allá. Tranquilo. Muchas gracias. Ya está.
Dale un poco más para adelante. Ponte en el medio. Ya está. Muchas gracias. A ver. Una, dos. Ahí, un poco más. Ahí. De la moto. Ya está. Cuidado bajando de abajo. Sí, sí. Gracias. Muy bien aliado. Estoy subiendo hacia Erchida ahora y voy a ir subiendo todo el río hasta la ciudad, y todo el río, a ver los lados del río, que me quedan 35 kilómetros, es todo palmeras, todo palmeras. Mirad el palmeral, todos los cauces del río, como lo gobierna el palmeral. Estoy saliendo de la ciudad de Erchidia y voy camino... Ah, mira, voy a parar. Si puedo pagar aquí con tarjeta, pues lleno y ya está. Vale, pues saliendo de Erchidia ya he echado gasolina, ya voy a full y voy a subir ya hacia el medio Asla, hacia la ciudad de Midelt. Qué bonita es esta zona, ¿eh? Todas las montañas desgastadas por la erosión, diferentes capas. Qué bonito, qué bonito. El primer pinar que me encuentro en Marruecos. Si os digo que me huele como a mar, y estoy lejos del mar, pero bastante lejos, pero viene como brisa marina. Qué raro. Por eso tengo el olfato súper mal. Vámonos en caravana. Ya estoy en este lado del Atlas, en la parte norte del Atlas. Todo eso ya es el Atlas, la parte más pegada a Argelia. Pues me quedan 18 kilómetros para llegar a Midelt. Por allí las montañas. Too much. Bueno, pues es el caminero aquí en Midelt. Y hoy mi idea es dormir en Zaida, que está a unos 29 kilómetros de aquí de Midelt. Iba a ir a un cañoncito de unas minas, pero no voy a ir. Tengo la rueda ya trasera muy lisa como para meterme en tierra o pistas. Me lo apunto para la siguiente. Esto en España hacemos esto. Hay cuenta atrás de los semáforos, que bueno. En algunos sí lo he visto, otros no. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, qué bonito está el Atlas, qué bonito. Estoy en Zaida ya. Es un pueblecito muy pequeñito. He visto un par de hoteles, pero el que más confianza me ha dado para el tema de dejar la moto y demás es uno que está a la entrada del pueblo o a la salida, dependiendo de cómo vaya. Entonces, lo he visto ahí a la salida del pueblo, en ese sentido, y a ver qué tal. Pues no está metido en el centro, pero tampoco el centro tiene mucho atractivo. Ahora lo veréis. Está este hotel que no me inspira mucha confianza, el Hotel África este. Está aquí la zona de comercio, mira los pollos, manzanas, una farmacia y ese edificio rojo de ahí a lo lejos, ese no, el de ahí en medio es el hotel. Así que aquí en Zaida es donde me voy a quedar. Nos despedimos del pueblo de... Bueno, me despido del pueblo de Zaida. He dormido súper bien.
y tiramos para el norte. Digo, mejor, bueno, sí, para el norte. Dejamos el Atlas a la espalda y tiramos para el norte. Pues aquí subiendo, estoy como a 260 kilómetros de Nador. Hay mucha construcción nueva sin terminar. Me encanta que todas las casas dejan unas esperas para levantar más pisos arriba, ¿sabes? Pues llega una gasolinera perdida de mano de Dios y tiene un fiestón aquí que flipa, ¿sabes? Y me han regalado un llavero de aquí de la marca, ¿sabes? Por lo que veo es una como submarca de Galp. Y están construyendo aquí una pedazo de estación de servicio que flipa, ¿sabes? Pues continuamos. Estoy en una zona de olivos y el olor es exactamente igual que bajar a Jaén. Igual. Olivos, 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 olivos. Hostia, este tío lleva gente ahí con una barra puesta para que no se abra la puerta, la leche. Pues ya estoy entrando a Nador a buscar el cafalito y después a Melilla a pasar unos días de relajación, porque como ha empezado el Ramadán aquí en Marruecos, mucha actividad diurna se pierde y el turismo también bajó bastante de poder hacer cosas, así que es el momento de volver a entrar en Melilla, descansar ahí unos días y recorrer la ciudad. Como tenía ganas de conocer Melilla, no voy con expectativa cero de la ciudad autónoma y a ver qué me enseña. En Nador, la parte industrial, he visto empresas españolas como Roca, he visto Pamesa, de las cerámicas, de la familia Roch, dueño del todopoderoso Mercadona. Y bueno, como es el puerto más grande de Marruecos, bueno, y Tánger Med a lo mejor también, pues tiene todas estas empresas. La entrada de mercancías, sobre todo en nuestro caso los vecinos que somos los españoles, pues entra por aquí. Ahí está la policía con el radar. Ay. Hace fresquito, he pasado un periodo ahí antes de acercarme a Nador de 30 grados. Digo, ostras, hace calorcito. Justo cuando he abandonado el Preatlas y está en una llanura antes de entrar a acercarme a la costa. Estamos una vez ya que más cerca de la costa, 22 graditos, genial. Hola. Es un poco peligroso esto, ¿no? Joder, se juegan la puta vida. Se nota que esto ya es una gran ciudad, se ven otro tipo de vehículos, no solo todoterrenos a muerte, que también se ven, pero es otro tipo de ciudad. Que bueno, en francés, supongo que es francés, Melilla se escribe Melilla, que a lo mejor la pronunciación fonética es igual, pero bueno, curioso. Estoy yendo al centro de la ciudad y ahora os sigo contando. La casa del café que he encontrado, ahí está. Vamos a hacer el regalito. Pues ya compré el café, así que me dispongo a ir a la frontera de Melilla. Ahora sigo contando. El café ha sido un poco más, el kilo de café, un poco más de 10 euros, 11 euros más o menos. Bastante económico, comparado en España más o menos lo mismo, está casi a 20 euros ya. Árboles, pero al otro lado está la ciudad de Melilla. Es decir, que estamos ya casi en Españita. El paso 1 de la vuelta a casa. Ahí está Melilla. Para los que no sois españoles, Ceuta y Melilla son dos ciudades autonómicas que tenemos en España como país, tenemos en el norte de África, en Marruecos.
Será el último control policial de Marruecos antes de salir, quitando obviamente aduana, esas cosas. Saluditos. Y en teoría ya aquí a mano izquierda. Bonjour. To enter to Melilla? Sí, for where? Ok, perfecto. Merci. En casa. Esta es la entrada. Ver las banderas de Europa, de España y de Melilla. Hala, vuelvo a quitar la cámara, que está la Guardia Civil por ahí. Toma, gaviota. En unos días salgo en ese mismo barco cuando vuelva a casa. Me van a tratar súper bien. A ver cómo cambia el precio de la gasolina desde que me fui. Pues no lo veo. Pues hoy estoy en Melilla. Unos días me voy a quedar por aquí, aparcando la moto y descansando. Creo que hasta iré a la playa y todo, porque hace una temperatura ideal. Y voy a visitar hoy todo el centro amurallado de la zona fortificada de Melilla. He ido al centro turístico para que me informen un poquito. Justo el hotel lo tengo ahí atrás, que es en la zona céntrica de la ciudad. Vamos a ver qué nos enseña aquí la zona fortificada. Por unos días tranqui, descansando. Hoy me he ido a dar una vuelta por Melilla con la moto, que me apetecía montar en moto un ratito. Luego revisar las presiones, que están un poco bajas del otro día. Bueno, de estos días mejor dicho. Echar gasolina, echarle aceite a la cadena luego a la vuelta, para luego ya mañana salir prontito. Estoy haciendo el camino al puerto para saber mañana dónde tengo que entrar. Creo que es por aquí. La ciudadela amurallada es brutal. Os he puesto unas fotos ahora súper guapas del museo y todo. El trato perfecto, vamos. Mañana nosotros sale el barco. El faro. ¿Esto qué es? Bueno, yo sigo, no sé si puedo entrar aquí o no. Ah, sí, sí. Es un túnel para atravesar. ¡Qué guapo! Y es el camino para subir al faro. El puerto de Melilla, en verdad, se comparte. Tiene dos rompeolas. Mitad es de Nador y mitad es de Melilla. Y es el museo militar. Bonita ruta por la ciudadela. Vale, y aquí llego a la entrada de antes. Creo que el que llevo delante va buscando aparcamiento porque va muy despacito. Ahí tenemos el puerto de Melilla, una fragata militar, y de este lado sale mañana mi barco de Balearia. Un gatete. Ay, yo quiero salir de aquí. Ah, vale, sí, sí puedo salir. Por un túnel igual. Se me ha metido en la cabeza subir aquí antes. Y he subido. Pero, claro, en la GoPro no se verá. Pero aquí hay un montón de escalones. Creo que voy a bajar por aquí. Pero claro, voy un poco marcado desde el otro día de la famosa cárcel portuguesa, que me caí 2 veces, ¿eh? Así que veremos a ver. Bajaré con calma. También hoy va ligera la moto, no tiene nada. Me he venido a dar una vuelta aquí sin nada. Y veremos a ver. Creo que puedo bajar por aquí. Lo bueno que son piedras, se agarra bastante. Voy bajando con el freno delantero. Hago el trasero. Vale.
Si he bajado cosas más fáciles que esta, pero hoy... Vale. Hop, 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 hop. Epa ahí. Esta entiendo que es una de las vallas... Pero no, esto es un destacamento militar. En la Legión... Hay mogollón de destacamentos militares por aquí. No, pues mira, voy a dar la vuelta. Que he visto en el mapa que eso puede ser interesante, una bajadita cerca al mar. De aquí del puerto de Melilla. Muy chulo, ¿eh? Mira cómo sube. Que esto pica, independiente más de un 10%. Una desalinizadora. Al final de la playa, qué guay. Bueno, playa. Pico para bañarse. Según esto, según GPS es un rostro gordo esto. Voy a ver si leo el cartel. Curioso, muy chuli. Muy chuli. Pues nada, voy a seguir para arriba. Y esta sí es la famosa valla de Melilla. Fama mal ganada por toda la gente que intenta cruzar, las avalanchas de gente que aparecieron en noticias hace poco. Y estas son triple valla con certinas. No, ya no tiene certinas. Una valla intermedia y toda la frontera así. Soy adelante en Marruecos, que vamos, estamos a escaso kilómetro. Esta es la gran tristeza de las crisis migratorias del mundo moderno, que tenemos que poner medidas así como la famosa valla de México y Estados Unidos, por la separación de los mundos. Mundos que el propio ser humano ha creado, ¿no? No, que hay gente viviendo muy pegada a la valla, ¿eh? Pues nada, no voy a seguir dando la vuelta porque es muy triste. Todo marítimo de la playa de Almería. Digo, un juego de Melilla, madre mía. Es una parte de lo que protege los rompeolas de Melilla y de Nador. Voy atrás. Bueno, no está mal. Tranquilita. Para bañarse un rato. Normal que la gente haya venido a bañarse porque hace calorcito. Mira, 28,8 grados y 38 de humedad. Pues mira, me voy a parar aquí a tomar una cervecita. Pues después de daros el paseíto por el centro de la valla y demás, os enseño el centro de la ciudad un poquito. El casco urbano de la City. Todas las tiendas cerradas como un buen domingo. Es muy bonito, ¿no? Cortada por obras. Pues nada. Aún queda un escudo del aguilucho ahí. Son las 7 menos 10 de la mañana. Abandonamos ya Melilla. Abandonamos el hotel Áncora. Gracias por estos días que están aquí. Y ahí está el barco, ahí se ve a lo lejos. Y vamos para allá. Voy camino al puerto ya. Y antes que nada voy a echar gasolina. Aprovechando aquí es mucho más económica. Pues no, pensaba que podía ir por aquí por el puerto, pero no, tengo que hacer la mega rotonda. Porque aquí manda esta señal. Ahí está el barco. El Sicilia. Ah, pues está cerrada. Pues me voy a buscar otra. A ver si hay algo abierta. Pues lleno, porfa. Vamos, venimos. Nos vamos. ¿Vuelta ya? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Bien? Muy bien. Ya toca volver a casa. Hombre, hay que volver a casa.
No, pero vamos, Melilla me ha sorprendido mucho, ¿eh? A bien, sí, sí. ¿Te ha gustado? Mucho, la verdad es que sí. La fama que tenéis en Península no es justificada. Sí, ¿no? No. Qué gente buena, hombre. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya hemos echado gasolina. Ya está la motito llena. Y me voy al puerto. Pues yo creo que voy por aquí bien. Ahí está el barquito. El Sicilia. Y nada, toca esperar. Policía, aduana, control de la tarjeta de embarque. Y ya solo queda embarcar al barquito, impulsado por gas natural. No sé qué tal se verá en la cámara, que es muy de noche aún. Vale, pues entro por aquí. ¿Aquí? Pues este es mi camarote. Pues llegó el momento del final. Está amaneciendo, son las 8 de la mañana y sale ya el ferry para casa. El destino es Motril y de Motril, Madrid para casa. Muchas gracias Balearia por echarme una mano en esta aventura que ya llega a su fin. Adiós Melilla. Aquí tenemos al remolcador, en caso de emergencia supongo, que nos acompañan a la salida. Qué amanecer más chulo. Está a puntito de salir el sol por ahí. Estamos llegando a Motril. ¿Es Motril? Es Motril. Y salimos del barco. Hasta luego, barquito. Martín y Soler. Ha sido un placer. Vamos a quitar la cámara porque hay control policial. Pues por fin salgo del barco y estoy en Península. Hola. Hasta luego. Me he desviado de la autovía para ir al pueblo de Mancha Real, porque como algún medio pasado habréis visto, yo me crié muchos veranos porque mi abuela era de Mancha Real. Me crié muchos veranos en él y hay unos dulces que siempre que paso cerca intento desviarme para ir a por ellos, que son magdalenas y unos bizcochos llamados hornazos, que ahora os pongo la foto, que están buenísimos. Y esa es la única cosa de recuerdo de mi infancia de sabores que con los años no han cambiado. Con los años siempre recuerdas unos sabores de cosas de cuando eras niño y demás, que cambian sabores. No, eso no ha cambiado. También la panadería sigue siendo la misma desde hace, no sé, yo tengo 34 y yo era pequeño y la panadería sigue igual. Esa es la carretera que se desvía desde la A4 hacia Pegalajar y Pegalajar hacia Mancha Real. Porque se podía ir de Jaén, Mancha Real, pero tardan más. Y que no, esta carretera es mucho más bonita que subir autovía y listo. Y vamos viendo todos los campos de olivos que hay por aquí. Toma olivares. Pues estoy entrando en Mancha Real. La cooperativa. Son casi las 4 de la tarde. En Google pone que abren continuo, que no cierran al mediodía, pero adivina. Pues esta de atrás era la calle donde está la casa. Ahí no, es la siguiente, leña. Donde estaba la casa de mi tía abuela y de mi abuela cuando se crió. Y en teoría la panadería está aquí. ¿A qué la he liado? La panadería, pero está cerrada. Voy a buscar un sitio donde comer y vuelvo. A ver si ya está abierta. He hecho tiempo en un bar tomando un par de acuarios. Pues sigue cerrada, pero bueno, ahora hay cuarto, así que voy a esperar.
6 horas y media después. Pues ahora sí que sí, sin más dilación, 380 kilómetros para casa. Pues cogemos la autovía ya, levantamos el deflector de aire y nada, 378 kilómetros nada más para llegar a casa. Estoy súper emocionado. 24 días después pude pasar por el mismo sitio. He vivido un montón de cosas, el viaje ha sido brutal, no esperaba nunca haber ido a Dakar, donde empezó todo el misticismo de las carreras raid. Tengo la piel de gallina de ahora hablarlo. Ha sido un viaje muy bueno, he conocido a gente maravillosa por el camino, unos países que chapó, nos tenemos que quitar muchos prejuicios. Marruecos ha cambiado un montón, ha mejorado un montón. Mauritania, vamos con un miedo de aquellos años que se mataron a 2 franceses y ha cambiado un montón. Sí, sigue siendo un país muy militarizado, una dictadura bastante dura, pero a mí me han tratado muy bien. Hay cosas que cambiar y mejorar, está claro, no voy a defender a Mauritania. Y Senegal igual, es un país muy rico. No tengo palabras. Estoy muy emocionado por haber cumplido un reto que me autopuse. Estoy cansado, he estado unos días en Melilla descansando, pero sigo cansado. No hay palabras. No hay palabras. Muchas gracias a todos los que lo estéis viendo por acompañarme en este viaje y espero que os haya gustado. La verdad, yo lo he vivido y os lo he intentado contar como lo he vivido. Así que otra gran aventura cumplida. Ahora mismo estáis viendo la aventura islandesa en YouTube. Esta irá un poco más tarde, lo siento, pero este día acaba otro gran viaje y ahora habrá que buscar el siguiente, ¿no? Qué ilusión haber cumplido esto, la verdad.